Saludos, muy buenos días. Gracias, mil gracias por acompañarnos. El año termina y aquí en este programa hay una tradición de pasarle balance. Y hoy vamos a iniciar con uno de 3 paneles que vamos a realizar hoy, mañana y pasado mañana. El primero de estos paneles es con periodistas, en este caso con 2 distinguidas periodistas de la República Dominicana, Altagracia Ortiz, del periódico Hoy, experta en comunicación de salud, y Altagracia Salazar, ahora una de las lideresas de la comunicación digital de la República Dominicana. Ella es la productora de Sin Maquillaje, entre otras, incluyendo el patio, publicaciones digitales por internet que tenemos en el país. Bienvenidas, gracias, distinguidas damas. Y lo que queremos ahora, desde el punto de vista periodístico, tratar de ver si identificamos los principales problemas o temas del año que concluye, que estuvieron predominando durante el año que concluye. Y por supuesto, Millicent, vamos a buscar algunas explicaciones de esos temas. Bueno, ya ambas han participado anteriormente, conocen muy bien la metodología, pero vamos a iniciar con una ronda en la que ustedes puedan identificar los principales hechos noticiosos de este año 2022, que ya casi concluye. Podemos comenzar con nuestra querida Tati. Así es. Yo creo que el 2022, que casi termina, inició con la guerra, como noticia de gran impacto, pero que ya se venían, los tambores venían sonando con el estallido de la guerra de Ucrania en febrero del 22, que uno dice Ucrania, pero uno sabe que está todo Occidente detrás de eso. Parecería que es Ucrania y Rusia nada más, pero el trasfondo político pues hay que mencionarlo también. Ese hecho, por supuesto, impactó la economía de los países y nosotros no somos la excepción. Tuvimos de inmediato un efecto que ya venía con la COVID y todo esto, un efecto inflacionario. Inflacionario muy de economista, pero nosotros sabemos lo que pasa cuando se da este fenómeno en la economía. ¿Cómo lo saben los ciudadanos, el ciudadano común y corriente? Cuando tiene que hacer uso, cuando tiene que comprar, cuando tiene que ir al colmado, cuando tiene que ir al mercado, cuando tiene que ir al supermercado. De manera que yo creo que esto impactó enormemente la economía de la República Dominicana y uno lo podría ir mirando por renglones distintos. Uno de los renglones que más sonó fue la construcción de viviendas. Ahí hubo hasta un 40% en el aumento del precio de las viviendas que ya había un contrato, que hay mucho abuso, hubo mucho abuso en ese caso, viviendas donde ya había mediado un contrato. Y aún así los constructores alegando, asimismo los contratos se ve, la guerra de Ucrania, la pandemia de COVID-19 y por supuesto el alza de los artículos de construcción, cemento, varilla, el costo de los fletes, muchos de esos materiales vienen de fuera del país, pero por supuesto, como es propio en la economía nuestra, en el comportamiento de la economía nuestra, a mi juicio hubo también mucho abuso, violentando contratos que ya existían. En el caso de algunas constructoras, ni siquiera querer negociar con las personas, sino cobrar en dólares, que es que se cobran los apartamentos. Además de ese acontecimiento, ¿podría mencionar otros? Sí, claro que sí. Yo hice mi tareita y tengo una el alza de los artículos de primera necesidad, también lo de la comida, todo lo que es medicamentos. Bueno, los medicamentos siempre están altos, pero todo esto, pues los medicamentos se elevaron de mala manera. Otro acontecimiento que se arrastra, que no es que sea nuevo del 2022, pero que se incrementó también de mala manera, es la inseguridad ciudadana y la violencia. La violencia, incluyendo los feminicidios, que fue muy alta durante el año 2022. La inseguridad latió durante todo el año 2022. El miedo de la gente a salir a la calle, no solamente en nuestros barrios, en los barrios de todo el país, sino también hasta en sectores residenciales. Eso latió durante todo el 2022. Y creo que otro punto
que desarrollaremos, me imagino, durante el desarrollo del programa, la reforma, esa llamada reforma policial, trunca totalmente, se habló mucho de eso, alguna gente hasta llegó a creer que era cierto que iba a haber una reforma. Tengo un profesor, el doctor Frank Cáceres, que dice que lo que está dañado no se reforma, que usted un cuerpo dañado no lo puede reformar, pero no se ha visto en definitiva nada concreto de esa reforma policial. Y Altagracia Salazar. Bueno, en la tarea mía, También la hizo. en la tarea mía coincido con Altagracia en el efecto de la guerra de Ucrania en la economía dominicana y la economía del mundo, pero hay 2 o 3 elementos de carácter noticioso que para mí son relevantes. Uno es la ralentización de todos los casos que están en la justicia a propósito de la gran corrupción, que han estado en los medios de comunicación de manera permanente, pero de perfil bajito y sobre todo de alguna manera sin la expectativa de solución en el corto plazo. Yo creo que eso ha tenido mucho efecto en la población dominicana. De igual manera, la ralentización de los procesos de reforma que anunció el gobierno el año pasado y que se entendía que este año podrían avanzar. Y ahí hay que incluir las reformas que están en el Consejo Económico y Social y las reformas que están en el Congreso, donde están, por ejemplo, los procesos de reforma de la ley, de las leyes de partido, la ley electoral, la reforma de la ley de compras y contrataciones. Todo eso está en el Congreso y hubo la expectativa de que en el 2022 el Congreso avanzara en eso, y el Congreso Dominicano estaba muy ocupado creando el Instituto del Coco. Otras informaciones relevantes, además del aumento de la delincuencia común o de la violencia asociada a la delincuencia, son las deportaciones masivas. Ah, cierto. Las deportaciones masivas que han alcanzado números y que la Dirección de Migración está anunciando como si se tratara de una feria, o sea, este mes 17,000, el otro 15,000, el otro mes tanto. Eso es un fenómeno en la República Dominicana. O sea, nosotros hemos tenido deportaciones toda la vida, todos los años, todos los meses, pero la deportación es casi como una política de comunicación. Eso es un referente. Y en un momento en que Haití está viviendo una de sus peores crisis situaciones, ¿verdad? humanitarias. Entonces, es relevante porque esos dos, creo que es relevante en términos políticos que el surgimiento de una nueva organización o de un nuevo actor político liderado por Julio César Valentín oficializa la división del PLD en 3. El PLD se dividió en 2 con el surgimiento de la FUPU de Leonel Fernández y ahora con Julio César Valentín y una cantidad de dirigentes medios del PLD, sobre todo del Cibao Central y del Nordeste. Es una tercera división para el PLD que escogió por adelantado, violando la ley electoral, a su candidato presidencial, y en eso le lleva gabela a todo el mundo, pero que cuando uno creía que eso lo iba a fortalecer, lo que ha resultado es un debilitamiento. En el ámbito internacional hay Perdón, Altagracia, antes de pasar al ámbito internacional, me llama la atención que ninguna de las dos en el ámbito local haya hecho referencia al tema de la salud. Que yo lo tengo. Tú lo tienes. Tenemos, Perfecto. lo tenemos. Por lo menos enlístenlo. Lo tenemos. Porque de hecho creo que parte también de lo que la sociedad dominicana aprendió con el COVID, una lección aprendida es que la salud es importante. Vamos Y parte para allá. también de los hechos que vimos en todo este año 2022 fue, por un lado, un enfrentamiento muy álgido entre las ARS y el Colegio Médico Dominicano, y parte también de las reformas pendientes incluía Altagracia en el CES, una vinculada al tema sanitario. Sobre todo porque en el caso del conflicto de los médicos con la ARS, los afectados somos los ciudadanos, claro. los usuarios. Y segundo, porque la reforma de la Ley de Seguridad Social está establecida en la Ley de Seguridad Social. Y aquí se ha podido hacer de todo.
menos eso. Y ni siquiera el veto lo han eliminado. Nada. del Consejo. Nada. No, para nada. Es relevante en el ámbito internacional lo de la guerra de Ucrania y sus efectos en el mundo, y también es relevante la derrota del trumpismo en Estados Unidos. Y el trumpismo ha sido derrotado en dos escenarios. En el escenario electoral, que se esperaba una marea roja que no ocurrió, y en el escenario legal, donde fueron ya condenados los actores de lo que en Estados Unidos se considera un intento de golpe de Estado. Sí. Y eso es muy relevante. Hay efectos de fenómenos naturales en la República Dominicana que también se convirtieron en noticias predominantes. El caso de un huracán, Fiona. Fiona, Sí. y lo que pasó aquí en la capital, que parece que no tiene mucho precedente. El viernes Que en 4 de apenas noviembre. horas se inundó la ciudad con un saldo de más muertos que con el huracán. Ajá, el caso del fenómeno es bastante interesante, lo que pasó aquí en la capital, porque no ocurrió nada más en República Dominicana, hubo fenómenos parecidos en Venezuela, en Brasil y en Guatemala, provocado por lo que se llama la triple niña, o sea, el fenómeno de la niña es repetido, y sin duda los efectos del cambio climático. La pluviometría de la ciudad de Santo Domingo, porque se concentró la lluvia en Santo Domingo. Es casi en el Distrito Nacional. En el Distrito Nacional. Si tú piensas que donde yo vivo cayeron 174 milímetros de lluvia, que fue uno de los lugares donde más llovió, y en el aeropuerto de las Américas, 3. Dios santo. Tú te das cuenta que fue la concentración de un fenómeno tropical en una zona muy específica. Ese fenómeno específicamente aquí en el Distrito Nacional, todo Santo Domingo, desnudó la capital dominicana. Todo ese desorden histórico en construcción, en las grandes torres, en el desorden en la pluviometría como tal, en falta todo lo de que hemos drenaje. estado acumulando por años. Mira, los ingenieros dijeron que no había drenaje que aguantara El agua que cayó. En eso coincidieron los ingenieros. Sí. Pero también coincidieron en que la construcción irregular es uno de los fenómenos que más afectó. ¿Por qué? Porque solo un barrio pobre fue afectado. Después el desastre. Fue en el sector de clase media. Fueron sectores de clase media. Y hasta de alta. Y de media alta. Claro. El caso Sí. específico de Naco. El Y caso de Piantini. Naco, de Nacional, Cuesta Hermosa de Segunda. Cuesta Hermosa, Arroyondo. Ajá. Sí. O sea, Entonces ahí tuvo que ver mucho la construcción irregular o la falta de normativa para la de construcción. regulación, Pero exactamente. fíjense cómo se repite un fenómeno también en natural acá. Y es que cuando el ciclón George, que es uno de los peores... 1998. 98, fue en el 98. 1998. causó menos muerte que la tormenta Noel Sí. y Pero Olga, pasó algo también. o que la riada de Jimaní. Ujú. Ah, sí. Sí. Pero también pasó algo y tiene que ver con lo que pasó aquí en Santo Domingo Ujú. en el caso de Olga y Noel. La En el concentración caso de lluvia. La concentración de la lluvia. Sí. En el caso de Olga y Noel, en 8 horas cayó más agua que en 3 días sí. asociados al huracán George. Uno lo que espera es, para que no nos quedemos solamente en el análisis de esta parte, es que ese elemento no se quede como parte de la historia y sirva para que los que toman decisiones, señores, primero regulen, porque hay un problema de regulación grave en todo eso que dice Altagracia. En las grandes constructoras, en la megaestructura que hay aquí en el Distrito Nacional y urbes como Santiago, porque ya no solamente el distrito. Este país está lleno de torres y tú te preguntas cuál es la regulación que hay. Ojalá que eso sirva para que se tomen decisiones regulatorias. Sobre todo porque parte también de la advertencia que hacían los expertos y las expertas, incluyendo NAMED, es que nada quita que ese fenómeno se pueda volver a repetir. Vamos a hacer una primera pausa. Altagracia Ortiz, Altagracia Salazar, Adalberto Grullón. Cuando regresemos, entonces vamos a entrar en materia para desmenuzar esos acontecimientos importantes que fueron noticias en el año 2022 y que nuestras invitadas han identificado. Acompáñenos.